con nuestro querido asesor de la rama de matrimonio, nuestro conocido Padre Horacio, y estamos juntos con la idea de poder conocer a través de él, un tan fiel representante, un poco más ahondar en conocer a nuestro Padre Fundador, conocer como parte más vivencial de él, a través de lo que el Padre Horacio nos va a contar, de sus vivencias, en fin, llegar a él, a tener como un encuentro más afectivo con nuestro Padre. Padre Horacio, ¿usted conoció al Padre Quentenich? ¿Estuvo con él cuándo por primera vez? ¿Cómo fue su encuentro? A ver, antes de contar con el primer momento en que estuve con él físicamente, yo quisiera contarles, Cecilia, una especie de preámbulo, porque mi conocimiento del Padre viene de bastante antes, pero sin haberlo visto nunca, ¿no? Y voy a decir, mis papás se casaron en Temuco el año 29. En Temuco estaban los padres palotinos, estaban las hermanas Marianas, ellas habían llegado el año 36, y el año 39, un padre, un sacerdote de allá de Temuco, se acercó a mi papá, lo llevó aparte así, y en voz baja le dijo, le voy a contar algo muy especial. Todo esto me lo contó después el papá, lógicamente. Y le dice, fíjese que en Alemania hay un movimiento muy especial, muy importante, y que está siendo muy perseguido, año 39, Segunda Guerra Mundial, ya había empezado. Y hay un padre, un sacerdote, que es el fundador de este movimiento, y se lo nombra, Padre José Quentenich, y le da el nombre del movimiento, de Schoenstatt. Para mi papá esto era lo mismo que cualquier cosa. Entonces, a él, al papá, le quedó la sensación de decir, bueno, esto parece que es importante, pero que es como misterioso. Y se guardó eso. Y después de un tiempo, él lo hizo resucitar, porque fue atando cabos, porque él con mi mamá iba mucho a una parroquia donde trabajaban las hermanas Marianas, y donde trabajaban los padres palotinos. ¿Ellos pertenecían a algún movimiento, su papá? No, estaban en la Acción Católica, un trabajo general. El papá trabajaba con los hombres y la mamá en parroquia. Bueno, entonces, eso fue, yo en la casa después supe que mis papás este conocimiento de este padre Quentenich lo habían tenido, pero lo habían guardado porque no significaba nada más especial. Nos vinimos a Santiago el año 46, y lo que son las cosas, nos fuimos a vivir en la calle, en la Avenida España, a una cuadra de la Avenida República. Y ahí vivían los padres palotinos, de nuevo. Por lo tanto, seguimos en la cercanía y el contacto con ellos. Y al mismo tiempo las hermanas Marianas, que estaban en Temuco, solamente volvieron a Santiago, compraron una casa, y se creó la misma relación, estoy hablando todavía de mis papás, con ellos. El año 47 llega el padre Quentenich a Chile, por primera vez. Y mis papás ya habían tomado contacto con el movimiento en Santiago, mi mamá en un grupo de señoras, el papá en un grupo de hombres. Y yo me acuerdo en la casa cuando el papá contó, en un par de meses más va a llegar el fundador de Schoenstatt. Y para mí eso significaba lo mismo que dijeran, qué sé yo, va a llegar el jefe máximo de los jesuitas, de los franciscanos, o sea, no. ¿Qué edad tenía usted, padre? Yo nací el 34, esto fue el 47, 13 años. Incluso cuando faltaban 2 o 3 días para que llegara el padre Quentenich, mi papá me lo recordó y me dijo, a lo mejor vamos a ir al aeropuerto a esperarlo. Y yo me reía porque le decía, bueno, vaya usted nomás, pero no tiene por qué invitarme a mí. Y esto me sirve mucho para, justamente cuando llega gente al movimiento, porque yo como que apoyo a los que tienen problemas con el padre, porque yo los tuve. No fue un problema muy profundo, no fue un problema tremendo, sino que para mí era este sacerdote del cual se hablaba tanto, un sacerdote que estaba vivo. Para mí quizás lo más importante es que venía de una segunda guerra, había estado en el campo de concentración, pero no era para tanto la cosa. Entonces cuando hoy día que el padre está muerto, y muchos oyen que que es tan extraordinario, yo sé que al principio como que esto produce un rechazo. Entonces yo en eso me acuerdo de lo mío y se los fomento, pero ellos no se dan ni cuenta que ligerito van a quedar enamorados del padre como me pasó a mí. Bueno, después en la casa yo escuché muchas veces sobre ya la construcción del santuario Bellavista, seguían hablando del padre, mi papá había tenido una entrevista con él,
con traductor, lógicamente, y él dice que el padre le tomaba el brazo así, le decía, cuidado, estos jueces son peligrosos. Mi padre es abogado, era ministro de la corte. Entonces dice que con mucho cariño como que le hacía preguntas al papá, porque el padre quería como siempre estar informado de todo lo que estaba pasando también en la justicia chilena. Entonces a mi papá le llamó la atención eso. Bueno, después me lo comentó varios años después, porque en ese momento no me interesaba mucho a mí. Bueno, este es el preámbulo. Pasaron los años y en la casa había muchas reuniones del movimiento, especialmente señoras, y a mí me invitaban bastante, pero yo me defendía y no quería ir a Bellavista, no quería entrar a ningún grupo, hasta que en el año 52, en abril. Perdón, padre, hay una cosa que no me queda claro. O sea, sus papás pasaron a pertenecer al movimiento. Pasaron a pertenecer a partir del año 47. Mi papá en la rama de hombres y mi mamá en la rama de señores. No existía la rama de matrimonios todavía. Y el año 52, en abril, nos propusimos 10 compañeros de colegio definitivamente entrar al movimiento, porque teníamos tantos compañeros de colegio en ese momento que habían entrado ya, que nosotros dijimos, bueno, si tanto nos invitan, vamos a ver qué es lo que es. Pero nosotros ya estábamos en primer año de universidad y 10 amigos, íntimos amigos, entre los cuales el actual obispo Francisco José Cox, decidimos conocer esto. Pero ninguno iba a Bellavista. Esto de ir al santuario, a un lugar lejano, hasta que en una ocasión nos recordaron que era importante conocer al fundador, que había venido ya una nueva vez a Chile, era la 9ª vez que estuvo acá. Nadie iba a saber en ese momento que era la última vez que iba a pisar Chile. Y que fuéramos a conocerlo, y que fuéramos a Bellavista. Y nosotros decidimos un domingo ir. Me parece que fue el domingo de Pentecostés del año 52. Fuimos 6. Aquí ya se acerca mi conocimiento primero y real físico del padre. Fuimos los 6, llegamos a Bellavista. En esa época era todo muy amplio, había muy pocos árboles. Uno veía el santuario desde muy lejos. Nosotros teníamos que devolver el auto en el que íbamos como a las 6 de la tarde. Esto eran las 2:30, 3 de la tarde cuando llegamos a Bellavista. Y además seguramente porque después nos interesaban otras cosas. Posiblemente íbamos a ir a una fiesta por ahí. Llegamos allá y lo primero que vemos es un grupo de jóvenes en torno a un hoyo. Yo dije, qué raro esto. Bueno, y veía que estaban como rezando, mirando el hoyo. Me pareció muy extraño. Y de repente diviso al actual padre Hernán Alessandri, que estaba ahí, y dije, bueno, ya, estos son conocidos. Y en la mano tenía un macetero. Y en el macetero había un pino, chiquitito. Y sigo mirando, y de repente veo al famoso padre Kentenich, que estaba ahí en el grupo. Entonces dije, qué interesante estas cosas raras que hacen los alemanes. Y bueno, empezaron a cantar, empezaron a rezar, bendijeron ahí, y de repente el padre toma el macetero y lo coloca, y lo planta, digamos, lo entierra. Es uno de los pinos de Bellavista del santuario. Me parece que mirando el santuario es el segundo a la izquierda atrás. Bueno, esa fue mi primera visión física, ahí lo vi. El padre no era muy alto, me llegaba a mí por la oreja, sí. Y en ese momento, que serían las 3, 3:15 de la tarde, invitan rápidamente a todos los que estábamos ahí a entrar al santuario. Muchos jóvenes, muchas niñas, muchas señoras, muchas hermanas marianas y algunos padres. Entramos. Y voy a explicar esto porque es físico. Nosotros nos quedamos de los 6, 3 en la última fila, en el último banco del santuario, pegaditos a la pared. Yo estaba pegado a la pared. Y 3 en el banco anterior. Y el resto totalmente lleno. Hasta adelante en el altar, lógicamente al medio en el pasadizo, ¿no es cierto?, atrás. Entra el padre, lo dejaron pasar, se arrodilla y sube adelante otro padre que hacía traductor, padre Ernesto Durán. El padre, después de haber rezado, se da vuelta y empieza una charla. Y a mí me llamaba la atención, primero, una capilla tan chica, repleta de gente. Segundo, que todos escribían. Yo decía, qué raro, todo el mundo escribe. Y tercero, que el padre hablaba largo. Y esa plática, yo me acuerdo muy poco, hoy día la he leído de nuevo muchas veces y me di cuenta que era una plática muy hermosa. El padre hablaba mucho de organismo. Yo pensaba que era profesor de biología, este padre, tanto que hablaba del organismo.
Y en el fondo era el mundo orgánico, ¿no es cierto?, el hombre nuevo, la nueva comunidad. Bueno, y empezó a hablar, con traducción se hacía muy lento, un poquito pesado. Y nosotros... No era fácil seguirlo, ¿no? Claro. Por la profundidad. Exacto, era muy profundo, el idioma, en fin. Y además que nosotros estábamos en otra, como se dice. Y de repente empezamos a ver el reloj. Y mirábamos el reloj. Supongamos que el padre empezó 3:30, un cuarto a las 4. Ya era un cuarto a las 5, 5:15. Y teníamos que devolver el auto. Entonces nos empezamos a codear. Había un silencio sepulcral. Entonces empezamos a codearnos, nos vamos, no nos vamos, nos paramos, no nos paramos. Calladitos entre nosotros. Y de repente nos pusimos de acuerdo y ¡pum! Nos paramos los 6. 3 y 3. Se produjo un silencio en Bellavista. Y una mirada, pero ya miradas que mataban. El padre Ernesto que traducía, echaba chispa por los ojos. Unas hermanas que estaban, los jóvenes más antiguos. Y nosotros ya estamos parados. Es decir, para nosotros, yo en ese momento dije, no vuelvo nunca más a Schoenstatt. Esto para mí se acabó. Y además que andamos elegantísimos. Y en Bellavista no era para andar elegantísimo con la tierra que había. Nos paramos y el padre se quedó callado, se quedó en silencio. Y empezamos a salir, uno por uno. Un silencio espantoso, saltando piernas, porque había mucha gente. Y como estaba el Santísimo, se arrodillaba y salía. Salía el otro, salía el otro. Yo fui el último. Yo me acuerdo que venía rojo, empapado. Yo dije, me retiro de Schoenstatt, esta es mi despedida. Y cuando yo me arrodillé, como le digo, saltando piernas y haciendo equilibrio, me encuentro con la mirada del padre. El padre estaba así, con una sonrisa pero extraordinaria. Bueno, por ahí hay una foto del padre mirando de frente, que es una mirada maravillosa. Ahí está un poquito. Era con esos anteojos, ¿sabes? Los anteojos de esa época. ¿Se ve la imagen del padre? Y en ese instante yo sentí, no sé, llamémoslo así, una paz. Yo dije, este padre entendió. Y me quedé tranquilo. Y yo me acuerdo que cuando salí del santuario, como que creo haberlo comentado, como diciendo, este fue el único que entendió, los entendió a todos nosotros, ¿no? Este fue mi primer encuentro. Después supimos que había sido muy comentado esto por la mala educación, ¿no es cierto?, por el desastre que había significado en ese momento. Pero nuestro grupo ya era conocido también por situaciones un poco especiales allá en la familia de Bellavista. Bueno, eso fue lo primero físicamente, el contacto que tuve con él. No fue conversando, fue la mirada del padre, lo llamaría yo. Esa mirada que dice, me comprendió, me acogió y quedé como dentro de toda la situación, quedé en paz. Si quiere le cuento ahora el segundo encuentro. Pasaron muchos años, no voy a entrar en la historia mía, ¿no? Continué el movimiento, el año 57 entré a la comunidad de los padres, y después nosotros teníamos un contacto con el padre a través de cartas, en fin, de fotos. Él estaba en Milwaukee. Y después vino nuestra ordenación. El día de la ordenación, los que nos ordenamos ese día, que fuimos 4 padres, nos habían dejado en nuestros escritorios una foto, una carta, que era una foto en colores del padre, dedicada por él mismo, antes de ir a la misa en que íbamos a ser ordenados sacerdotes. Entonces era impresionante sentir que íbamos de la mano del padre, ¿no? Íbamos a ser padres con él, y en el fondo era un regalo inmenso de Dios. Bueno, nosotros ya llevábamos un año de sacerdotes en Suiza, en Friburgo, y vino la liberación del padre, llamémoslo así. El padre llega a Roma después de Milwaukee y le dan todos los permisos, etcétera, etcétera, y viene la Nochebuena del año 65. A ver, lo interrumpo, o sea, si bien entiendo, usted después de ese encuentro en el santuario, ¿usted no lo volvió a ver? Nunca más, nunca más. Cartas, a veces nosotros le grabábamos, le cantábamos, en fin, le mandábamos casetes, pero nada personal así físico, de un contacto muy personal con él. Y estábamos en Friburgo y el padre había regresado ya a Alemania. Estamos a fines de diciembre del año 65, y luego los chilenos que estábamos en Friburgo, todos sacerdotes, éramos, no sé, 7, 8 padres, fuimos donde nuestro superior, y creo que ya había pasado el 1 de enero, estamos en el año 66, me parece, a pedirle permiso para ir a verlo a Münster. Münster quedaba al norte de Alemania, ¿no? Queda.
Sí. Ahí está. Ahí hay una casa de hermanas marianas, una gran central del movimiento. Entonces fuimos los padres a pedirle permiso a nuestro rector suizo para que pudiéramos ir a visitar al padre. Y el rector suizo, con muy buen criterio, nos dice en realidad que no convenía ir por ahora, porque el padre estaba lleno de gente. Eran los primeros días que el padre estaba en Alemania, y era tal la cantidad de personas que uno iba a estar con él, lo iba a mirar, pero no podía conversar con él. Entonces, nos dijo que no valía la pena, pero que en unos 2 meses más él se iba a conseguir 15 días para que los chilenos estuviéramos con el padre. Lo que era muy lógico. Pero esa noche, el mismo día, yo quedé con la inquietud de, yo quiero ir a ver. Algo me decía que lo iba a encontrar más cercanamente. Le pedí a mis hermanos que no se enojaran si yo le volvía a insistir al padre. El padre rector me dijeron, bueno, que no había problema, que no insistiera nomás, pero... Y llego donde el rector como a las 10:30, 11 de la noche a su pieza. Y ahí le vuelvo a preguntar, y el padre me dice, pero padre Horacio, si usted no va a poder hablar con el padre. Acabo de hablar por teléfono con Münster y nos dicen que el padre está agotado con la cantidad de gente y que hay gente que lleva muchos días y que no ha podido tomar contacto con él. Entonces, nosotros, bueno, yo insistí y le dije, padre, hagamos una cosa, deme el permiso y si yo no lo veo, es culpa mía y no voy 2 meses después al encuentro de los chilenos con el padre. Entonces el pobre padre quedó ante este argumento, me diciendo, ¿cómo se da cuenta lo que me dice? Sí, le digo, me doy cuenta muy bien. Y le doy mi palabra de sacerdote que yo no voy en 2 meses más. Bueno, me dio permiso y ahora viene. Partí temprano, en tren, me fui solo. Llego a Münster como a las 2:30 de la tarde. Y cuando faltaban unas 4 o 5 cuadras para el lugar donde estaba el padre, que era este centro de Münster, en torno al santuario, veo que estaba lleno de buses, de autos. Y yo dije, en realidad, esto es cierto, no debía haber venido. Pero igual, ya estoy aquí. Me bajo, un taxi. Entro, es un lugar como el de Bellavista, muy lindo, un parque mucho más grande, ¿no? Lleno de gente, pero repleto de gente. Entonces yo con mi maletita llego a la casa de las hermanas marianas, donde yo había estado un tiempo antes, celebrándoles misa, en fin. Toco el timbre y aparece la hermana superiora. Y me mira y me dice, padre Horacio, usted aquí. Sí, le digo. Y ella se pone así y me dice, ya sea lo que viene. Sí, hermana, le dije, ya. Mire, me dijo, yo soy la superiora acá y no he podido hablar con el padre. Entonces, ahora me decía, sí, no, he podido conversar un poquito con él, pero esto que de conversar más a fondo, no. Entonces, bueno, yo no sé qué cara le puse, me dijo, bueno, pero no se preocupe, ya está aquí. ¿Almorzó? Me dijo. No almorzaba nada. Ya, pase. Entonces me lleva a un comedor y me preparan rápidamente para almorzar y aparece una novicia, a quien yo conocía de vista un poco, y ella fue la que me sirvió. Entonces yo le pido, bueno, me estaba acompañando y le pregunto a la novicia, hermana, ¿usted ha visto al padre? ¿Ha podido estar con el padre? Y la hermana se pone roja, los alemanes no mienten, no saben mentir. Entonces me dijo, mire, es tan difícil, pero yo noté como que era un poco evasiva esta. Y así se quedó, ella se quedó bien roja. Y cuando estaba en el postre, una manzana, ella me dice, padre, voy a hacer algo que no debo hacer. Yo decía, ¿qué le voy a hacer a esta hermana? Me dice, le voy a contar la verdad. Yo soy la que le hago la pieza al padre. O sea, le hago el aseo, le hago la cama, en fin, todo. Le digo, hermana. Entonces me dice, mire, son las 3:20 más o menos. ¿Quiere que le ponga un papelito al padre diciéndole que el padre Horacio Rivas de Chile está aquí? De todas maneras, hermano. Yo le doy todos los permisos, le doy bendiciones, le doy de todas. Me dijo, vaya a rezar. Y me fui al santuario y estuve 2 o 3 minutos en el santuario, salgo y viene la hermana corriendo. Y me dice, el padre leyó el papel y lo invita a tomar café. Yo no llevaba media hora, 3/4 de hora en Münster y el padre me invitaba a tomar café. La suerte de haberme encontrado con esa hermana novicia. Entonces me dijo, ya, venga rapidito. Y yo que había salido de un almuerzo recién, nos fuimos al dormitorio, al lugar más reservado al padre, que tenía un comedor chiquito. Y en ese comedor, que era una sala rectangular, ¿no es cierto? Un poco
bastante pequeñita, había una mesa para almorzar, comer, y tenía el puesto de él, en la cabecera. Entonces la hermana rápidamente coloca un plato al lado, en fin, la taza, todo lo necesario, yo le ayudaba, y me dice, padre, que Dios lo bendiga. Y yo le seguía dando bendiciones a ella, que le vaya bien. Y se fue la hermana. Y ahí me quedé yo paseándome. Yo decía, voy a estar con el padre después de tantos años, físicamente, conversando con él. Y en ese momento siento, el padre no se sentía como caminaba muy, muy suave, muy rápido. Se abre la puerta, entra el padre y me dice desde la puerta, Pater Horacio, y me estira las dos manos. Y yo salté, ya no sé cómo, me fui donde él, le tomé las manos y me aprieta así. Ellos no, los alemanes no abrazan, ¿no? Me aprieta, no, les cuesta, no están acostumbrados. Y me aprieta contra su pecho, así. Y yo sentía la barba de él aquí. Y yo no emitía sonido, yo no hablaba. Entonces, me aprieta contra él así, como un gesto muy cariñoso, muy de papá. Después me separa y me mira, yo estaba muy delgado, y me golpea. Tan flaquito, me dice. ¿Qué diría su mamá si estuviera aquí? Imagínese el padre pensando en la mamá de uno. Aquí uno confirma lo que se ha dicho tantas veces, que el padre a uno lo ponía en centro. Y eso es verdad. Ya me dice, a comer. Y yo había almorzado recién. Y llega yo todavía, yo creo que no había emitido sonido, me lleva a la mesa, en el sillón de él, y me pone en la cabecera. Y yo, bueno, me siento, me empuja la silla, el silloncito, y se me queda parado aquí al lado. Me mira y me guiñaba con este ojo, me guiñaba el ojo así, toma un pedazo de pan, todo esto en silencio, me miraba y se reía. Yo decía, tenía 10 minutos nomás. Y yo miraba el reloj, 10 minutos, esto. Entonces pesca el pan, le pone mantequilla, luego toma un poco de jamón, digámoslo así, y después la tapa el pan y me lo pasa. Empieza a comerme. Y yo que estaba con el almuerzo aquí, que la hermana da un rico almuerzo, me prepara un segundo sándwich, todo esto en silencio, mantequilla, jamón, queso, la otra tapa y me lo deja ahí. Y después que hace eso, él me dice, ¿toma café o té? Estaba paradito, yo estaba en su puesto, en el té. Bueno, no me acuerdo, le dije café, le echó café, azúcar, leche, me dijo, tiene que tomar leche, y me empieza a revolver la taza, así, con su mano gordita, y yo le estoy viendo la mano, entonces yo pensaba, yo aquí, el fundador de Schoenstatt, tantos años en Milwaukee, 3 años y medio en el campo de concentración, un hombre extraordinariamente importante, y me está revolviendo la taza. Y con una alegría, y con una confianza, y con una sencillez. Bueno, yo lo miraba nomás. Y de repente termina, y me dice, ya, ahora yo me puedo sentar. Y él se sienta, y yo empiezo a pasar cosas, me dice, no se preocupe. Él tomó un tecito con unas galletitas de agua, digamos. Me mira y me dice, todo lo que quiera. Y empezamos a conversar. Los 10 minutos pasaron ya volando. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, yo creo que a los 50, no me acuerdo si fue una hora o fueron 50 minutos, y el padre nunca hizo esto, nunca. Y yo había oído 10 minutos nomás. Bueno, padre, eso sí que sentía paso furtivo por fuera, esas cosas que uno siente que... sí. Y un poco quizás los hábitos de las hermanas o sotanas de los padres. Y de repente alguien golpea. Y el padre, adelante, dice. Se abre la puerta y aparece el obispo de Münster. Un obispo allá que es muy importante, Monseñor Ten Humber. Un obispo muy grande, muy macizo, que era muy schoenstattiano, hijo espiritual del padre. Y él se había ofrecido de secretario del padre. Entonces el obispo se asoma y hace un gesto diciendo, no quiero molestar. Entonces el padre le dice, adelante, monseñor, pase nomás. Nosotros no nos conocíamos. Entonces nos saludamos con monseñor y el padre le dice, tome asiento. Entonces, yo estaba aquí al centro, el padre acá y el obispo acá. Esto es un absurdo, ¿sí? Entonces, bueno, se sienta, le ofrece algo para tomar té, no aceptó. Pero venía con una carpeta, con un cartapacio, monseñor Ten Humber. Entonces el padre le dice, monseñor, todo lo que trae ahí usted puede hablar delante del padre Horacio.
O sea, él tenía una confianza tan grande en cada persona. Y él, mientras decía eso, pesca otro pedazo de pan, que yo no sé cómo me había comido los otros, y me prepara un tercer sándwich, y después me dice, y usted calladito ahora, calladito, así como una picardía. Yo creo que fueron 3/4 de hora más. Y yo miraba nomás, y en ese momento se estaban conversando cosas muy privadas de la situación de Schoenstatt con la iglesia. Y eran cartas que habían llegado a Roma, o que el padre tenía que firmar porque tenía que mandar a Roma. Entonces eran cartas súper privadas. Y realmente uno miraba ya la confianza del padre. Bueno, yo era un sacerdote joven, un hijo de él, y él decía, no hay ningún problema que pueda escuchar todo esto. Bueno, termina ese momento, así que yo llevaba 1 hora y media, fácil con el padre, y de repente él por primera vez mira el reloj y dice, ha pasado mucho rato, con permiso, y se para. Tenía más de 80 años. Se para rapidísimo. Entonces me queda mirando y me estira la mano. No me dejó pararme a mí. Y cuando él me da la mano, yo se la tomé y se la dejé tomar. Ya uno estaba totalmente fresco, digamos. Ya no se atreve. Si podía aprovecharse de cualquier cosa. Se sentía tan bien uno con el padre. Entonces me mira y me dice, le tenía la mano tomada. Estos chilenos, me dice, estos chilenos. ¿Usted quiere algo más? Me dijo. Sí, padre. Bueno, tome desayuno conmigo mañana. Entonces ya estaba invitado al día siguiente, sabiendo que había tanta gente que no podía verlo, él me había invitado. Entonces yo le pregunto, padre, ¿usted a qué hora celebra misa? A las 7, me dijo. ¿Se la puedo ayudar yo? Listo, me dijo, usted me ayudará. Ya, hasta luego, hasta luego. Bueno, yo quedé feliz. Imagínese que después salía a tomar aire. Y lo primero que hice fue llamar por teléfono a Suiza para que se dieran cuenta de lo que se estaban perdiendo. Salí a caminar, vuelvo, ya serían como las 7, 6:30 de la tarde. No había nadie en la casa porque todos estaban comiendo, a esa hora se come ya. Y yo entro, a todo esto la hermana superiora me había dicho, lo sé todo, me dijo, lo sé todo, padre. Y usted que ya logró estar con el padre fundador, tiene pieza aquí y puede alojar en esta casa. Y me llevó a mi pieza, a mi dormitorio. Bueno, esto me lo hizo antes que, digamos, un momento antes que yo saliera a tomar aire. Vuelvo como a las 7, entro a la casa, voy hacia mi pieza, hacia mi dormitorio, de repente se abre una puerta y aparece el padre. Solo. Entonces, casi chocamos. Y llega el padre y dice, padre Horacio, nos estamos encontrando en todas partes. Y me pesca de la mano y me dice, ¿me acompaña? Y se iba por el corredor conmigo así, jugando. Y nos íbamos a la portería, donde yo había entrado recién. Él iba a hablar por teléfono a Roma. Y en la casa ya había una caseta telefónica, como todas las casetas telefónicas, solo que estaba dentro de la casa. Y llega y con toda picardía abre la puerta y me dice, ¿quiere escucharme? Y me metió adentro de la caseta, los dos apretados ahí, cerró la puerta y llamó a Roma, y llamó discado directo a un cardenal, no me acuerdo. Y yo estaba ahí adentro cuando aparece la hermana superiora y no podía entender qué hacía este padre Horacio, que además había estado 1 hora y media con el padre, y adentro de la caseta con el padre no entendía nada, hermano. Bueno, entonces yo creo que es un poco la patudez de los latinos esta. Eso fue ese día, esa noche dormí fantástico, dormí feliz, sentí tan poco y tanto. O sea, usted diría que el padre que antes percibía lo que él era para otro. Claro, o sea, él... El hecho de lo metido dentro de la caseta era un gesto... Era un gesto de papá, era un gesto de amigo, era un gesto pícaro, era un gesto de todos juntos. Eran varias cosas juntas. Y era tan suelto, porque uno piensa los alemanes son más complicados, más estrictos, que uno es quizá un latino lo habría hecho, pero no, el padre, y ni siquiera se preocupó de si yo cabía o no cabía, si la cosa fue que me metió nomás y yo cerraba la puerta y bueno, y ahí estábamos los dos. Ahora, la cara de la hermana cuando nos vio, porque ella no podía entender por qué estábamos los dos metidos adentro. Al día siguiente temprano, yo me preparé para ayudarle a la misa famosa esta. Estaba nevando o había nevado, estábamos en enero, ¿no? Entonces me puse a pasear y veo a otro padre mayor ya, más de 70 años, que se paseaba, entonces los dos, con abrigo, bufanda, boina, qué sé yo, y nos paseábamos así. Y nos mirábamos de reojo así. Yo ya me imaginaba que algo iba a pasar por aquí. Y de repente el otro padre se va derecho a la sacristía, entra yo detrás. Y esto parece una película del gordo y el flaco, digamos, de no sé quién. Cerró la puerta y había 2 perchas ahí. Entonces se sacó la boina y yo me saqué la mía y la puse al lado. Todo esto en silencio. Él se sacó la bufanda, yo me sacó la mía
Él se sacó el abrigo, yo saco mi abrigo. Entonces de repente no aguantó más y me dice, ¿quién es usted? Bueno, le dije quién era. ¿Y ¿y qué va a hacer aquí? Me dijo. Yo le voy a ayudar a la misa al padre. Y me dice, no, me toca a mí, me dijo. Y me llevó a la pared donde había ahí una lista. Me dice, este soy yo. Me dijo. Y hoy día me toca a mí ayudarle misa al padre. A los alemanes ordenadísimos. Claro. Y salía Herr Doctor no sé cuánto. O sea, una autoridad. Entonces yo le dije, ya muy bien, pero el padre me invitó ayer. ¿Y qué hace? ¿Cómo? ¿Usted estuvo con el padre ayer? Sí, le dije ayer. ¿Y cuándo llegó usted? Ayer, le dije. ¿Cómo? ¿Y usted cuánto rato estuvo? Hora y media. Oye, pobre, y empezó a retroceder, y me dio tanta pena que le dije, no, mire, ayudemos los dos. En esa época no había concelebración. Entonces, en el santuario, los dos adentro, le dije, mira, a mí me interesa estar adentro del santuario y mirar al padre. Usted haga todo, usted le pasa el libro, usted le pone las vinajeras y todo. Y ahí quedó feliz. Bueno, llegó el padre, lo saludó, terminó la misa, y el padre ahí le tomó las manos a él, le preguntó qué estaba haciendo, cómo estaban las cosas en su trabajo, y después se despide, y después llega, me toma la mano y, padre Horacio, vamos a tomar desayuno. Y este señor miraba y no entendía nada. ¿Quién será este padre Horacio tan importante? Y en ese desayuno fue muy bonito porque ahí no estuve solo. Ahí estuvo un padre también que es el fundador lo que podríamos llamar la adoración nosotros, de la comunidad nuestra. Yo escuché todo lo que el padre le habló sobre qué significaba el instituto de adoración, llamémoslo así, dentro de la comunidad de los padres. O sea, todos los sacerdotes, lo mismo las hermanas, podemos pedir estar un tiempo en un lugar como monjes, digamos. ¿No? Así que fue un momento muy bonito. Bueno, eso fue un poco en esos primeros momentos. Ahora, después de ahí nos fuimos a Schoenstatt, porque el padre no había vuelto todavía propiamente a Schoenstatt, había pasado una noche nomás. Y ahí en Schoenstatt me tocó ver la llegada del padre. La llegada oficial, él había pasado por el santuario la noche buena nomás. Estábamos en Münster, al norte. Entonces yo me fui a Schoenstatt a esperar al padre, sabiendo que iba a ser una revolución allá. ¿Esto era poco después de que usted había estado con él? Justamente, desde ahí de Münster me fui a Schoenstatt. ¿No? Y me tocó ver la llegada del padre, que fue maravilloso. Las hermanas se prepararon, pero es decir, con lujo de detalle. Había un coro a 4 voces que estaba ensayando todo el día. Y a mí me habían dado alojamiento ahí, porque no sé cómo, pero me lo conseguí. Y las hermanas barrían la casa todo el día y las escaleras. Y yo de repente iba despacito y pescaba unas piedras, un poco de pasto y lo ponía en las escaleras. Y las hermanas desesperadas, ¿quién puso esto? Pues yo, a llegar el padre. Bueno, y fue fantástico, porque como a las 8 de la noche llega el padre allá, y yo estaba entre la gente que lo estaba mirando como llegaba, si bien puras hermanas marianas. Éramos 2 sacerdotes, el padre Jorge Ávila y yo. El padre Jorge Ávila, que ya había ido para allá también, con esa llamada telefónica, yo le dije a otros padres que fueran. Y avisan que el padre ya viene, que el auto va a llegar, y yo vi la llegada a Schoenstatt, que fue la llegada oficial después de 14 años en Milwaukee. Estaban todas las hermanas posibles en la entrada, aparece el auto y empieza el Magnificat. A 4 o 5 voces, era como el cielo así que se abría y los ángeles, se baja el padre, las hermanas cantaban, se emocionaron, lloraban, y el padre, hermana por hermana, sobre todo las más mayores, con su nombre, hermana tanto, ¿cómo está usted? Hermana tanto. Yo miraba todo eso en silencio, desde un lugarcito ahí, y de repente ya cuando se enfrentó, digamos, se acercó a hermanas que no conocía. Hermana, ¿de qué curso es usted? ¿De qué curso es usted? Bueno, y al final ya no pudo saludar a todas las hermanas porque eran muchísimas. Y en ese momento yo saltaba así con el padre Jorge por detrás. ¿Eh? Las hermanas son altas, pues. Hermanas alemanas altas. Y el padre de repente nos mira y hace un gesto maravilloso. Va, dijo, aquí no son puras hermanas marianas. Dijo. Entonces las hermanas abrieron espacio y nosotros nos quedamos. Y el padre sube, nosotros bajamos. Esta es una escena genial. Él nos pesca de las manos, se da vuelta hacia todas las hermanas y nos levanta las 2 manos. Así. Esto sí que vale, les digo. Pero ahora, esto hay que tomarlo porque después a nosotros nos hacía lo mismo al revés.
nos decía talla con las hermanas sí que valen, nos decía. O sea, era un juego así como, pero era tan lindo ese momento sentirse que rodeado de cantidades de hermanas, y él se acercó a sus dos hijos sacerdotes, nos levantó las manos, y con él nos fuimos a comer. Y la hermana superior era fantástico, porque él podía haber comido con las hermanas, era su primera llegada, allá en Schoenstatt mismo, y nos tenía en el escritorio de él, que ahora es un museo, donde están todos los recuerdos de él, una mesita redonda, donde esa noche comimos con el padre Jorge Ávila, yo, y lógicamente comimos con él, los tres solos. Y la hermana superiora solo se paseaba, ¿no? Una mesa ahí, y nos dijo, esto es para ustedes porque queremos que estén felices junto al Padre. Y ahí quisiera contar una escena con una hermana novicia, que me tocó verla. Bueno, estábamos felices comiendo con el Padre, las impresiones de él, su primera llegada a Schoenstatt ya oficial, después de 14 años. Estábamos en lo mejor conversando de todo. Voy a explicar la situación, porque estaba el Padre Jorge ahí, el Padre acá y yo acá, una mesa redonda, y este lado desocupado. Y una hermana novicia atendía, excelente. Y de repente la hermana sirve vino. Entonces nos sirve vino, y al retirar la botella, pasa a llevar la copa del Padre y la da vuelta. Menos mal que no hacia el Padre, sino que hacia ella, digamos. Es decir, la pobre hermana, roja, sale corriendo, digamos, llega la superiora que estaba atenta y va a buscar un paño, muy típico, muy bien ordenado, organizado, una servilleta limpia, dejó todo listo. Y no sé qué mirada le habrá dado a la pobre hermana novicia, y de al ratito aparece la hermana novicia. Y el Padre no se inmutó. El Padre siguió conversando con nosotros. No, ni se fijó casi en lo que estaba pasando. Entra la hermana novicia, y en ese instante el Padre, estábamos hablando de cualquier cosa, levantó el tono de voz y nos hizo un guiño de ojos, y nada más. Porque han de saber, padres, que cuando la gente quiere hacer las cosas perfectas, no resultan. Y miró a la hermana. Y la hermana se quedó lá. Y en ese instante el Padre cambió la mirada, puso una mirada tan fantástica de Padre, y le dice, pero cuando la persona es hija, nunca debe temerle al Padre ni a las situaciones que le toca vivir con el Padre. Y con eso le devolvió toda la alegría, la tranquilidad. Ahora, contado así en frío sale como un poco duro, ¿no? Pero si uno se queda con la mirada del Padre, fue tan lindo lo que le dijo, como diciendo, hermanita, no se preocupe, claro, si no ha pasado nada. Claro, de eso quisiera preguntarle, Padre, no sé si es el minuto, pero si usted pudiera definir cuáles son los rasgos, o sea, las características más profundas que hacen que el Padre sea tan cautivador, porque yo creo que fundadores tienen todas las obras, pero no necesariamente tal vez con ese cautivo, con ese carisma que produce el Padre. Yo creo que lo más importante era que realmente él partía de la persona. O sea, para él cada persona, el alma, la persona completa, pero era como meterse en ese interior. Yo sentía que el Padre a uno le penetraba sin tocarlo, ni tampoco como hurgando, sino que era una mirada limpia, transparente, que lo único que quería decir, te quiero, y te quiero entender, y te quiero ayudar. Yo creo que ese era el secreto de él. Y era algo como intocado. Entonces uno pasaba a ser realmente lo más importante. O sea, uno era una persona que estaba pero allá arriba, y él se colocaba al servicio de ese que estaba allá arriba. Entonces estos gestos, estas escenas, si uno ve el contexto, por ejemplo este que acabo de contar, era impresionante porque él quiso quizá educar ahí, pero el toque maestro fue la última frase. Y él se quedó mirándola, y se quedó mirándola con un gesto como diciendo, hermanita, esto va para usted, pero con mucho cariño. O sea, no es decirle, ¿ah? Yo creo que eso, claro, no era reproche, al contrario, era como decir, eres hija, y te quiero como hija. Y esa misma noche a nosotros, a los dos padres, que nosotros queríamos seguir conversando con él y seguir conversando con él, aprovechando, él de repente nos dice, y aquí viene lo educativo a nosotros, nos dice, ¿rezaron el breviario ustedes? Más bien, ¿terminaron el breviario? No, padre. Bueno, padrecito, nos dice, hay que también rezar el breviario, porque es una cosa muy importante estar en el corazón de Dios con la oración. Y ahí también nosotros queríamos seguir y seguir, entonces ahí nos paramos, le pedimos la bendición y nos fuimos, era cercano a las 12 de la noche. Ahora, cuando nos íbamos de esa pieza,
cuento esto porque está todo unido, él tenía 2 altos de cartas. Y a mí se me ocurrió preguntarle, decir, padre, estas cartas son de hoy, me dijo, ¿son de hoy? ¿Y usted cuándo las lee? Eran 10 para las 12 de la noche. Me dijo, en la noche. Pero todas, padre, claro, si mañana llegan otras. Pues, entonces, le dije, pero ¿y cuánto rato duerme ahí? No me dijo, se rió nomás. No, si uno alcanza a dormir, me dice. Al día siguiente le ayudamos la misa. Me tocó a mí ese día porque nos íbamos turnando con el padre Jorge. Y llegamos a la sacristía, el padre ya se estaba revistiendo. Y cuando estaba listo para salir al santuario, unas 2000 personas iban generalmente en esa época, el padre me llama, se mete la mano debajo de la casulla y saca una carta doblada. Me dice, padre Horacio, esta es una de las cartas de anoche, como diciendo, créame que las leí todas. Léala, me dice. Entonces yo la abrí, eran 2 hojas, y la leí un poco rápido. No, me dijo, tranquilito, empiezo de nuevo. Yo preocupado con la hora. Bueno, entonces la empecé a leer bien tranquilo, y me dice, ¿la entendió? Sí, padre. ¿La entendió bien? Me dijo. Sí, padre. Se trataba de una señora que sufría de angustia. Y una angustia muy profunda, una angustia, bueno, como tantas personas sufren de angustia, ¿no? Y la persona, esta señora, le planteaba al padre toda su problemática. Entonces el padre me dijo, va a estar presente la señora, escuche la plática. Bueno, se guardó la carta, no importaba porque como eran tantas personas, así que yo no iba a saber qué señora era. Y fue impresionante porque en la misa, a partir del Evangelio, el padre le empezó a contestar. En el fondo, él trataba algunos de estos temas a veces continuadamente, y son algunas de las charlas que están en el libro Luz de Cristo. Pero no exactamente esas, sino que son de ese tipo. Y ese libro yo se lo recomiendo a mucha gente, porque el subtítulo es de la angustia a la filialidad. Bueno, y a esa señora entonces le dio una respuesta maravillosa realmente. Termina la misa, llegamos a la sacristía, era un niño. Entonces me hace así, ¿cómo salió? Me dice, padre, muy bien, pues, traducido al idioma actual, yo le dije, se pasó, padre, no le dije eso. Entonces me dice, venga para acá, usted es un padrecito joven, me dijo, está empezando. Y me acuerdo que en esta mano, en su mano izquierda, me dio una charla de unos 5 minutos sobre la angustia. Fantástico. Las causas, ¿eh? Lo que motiva la angustia generalmente, cómo tratarlo, qué hacer, por dónde tomarlo. Maravilloso. Yo me sentía, yo creo que casi ni le oía lo que me decía por vivir el momento, que era de nuevo el padre, el profesor, digamos así, el psicólogo, ¿no es cierto? Pero lo único que quería era decir, mira, te quiero ayudar, quiero que entiendas, pero además como diciendo, para Dios, el gran secreto es que toda esta gente que sufre tanto llegue a ser hijo, llegue a ser siempre un ser que está en sus manos. Incluso yo sentía como que esa imagen de ese pollito que está, cuando él me explicaba en su propia mano, era como ver a ese pollito. Por eso que los rasgos van por esa línea, ¿eh? O sea, el padre era un ser que quería realmente ayudarnos a sentir la cercanía de un Dios Padre, reflejándolo él en su mirada, ¿no es cierto? Preocupado en todo lo que él se imaginaba que la persona que tenía delante iba a necesitar. Y cuando se trataba de sacerdotes, realmente lo hacía con un cariño muy grande. Y cuando se trataba de chilenos, y lo digo con sencillez esto, porque nos quería mucho, igual a todos los demás latinos, pero era como eso, lo que él percibía en los latinos. Y a propósito de esto también, en esos días, me tocaba ayudarle la misa varias veces, ¿eh? Entonces estaba todo el asunto, yo ya estaba tan en casa con él, que me atrevía a hacer cosas que mucha gente no hacía, por respeto. Por ejemplo, esto de tocarlo. Cuando se revestía, se ponía la casulla, y él tenía, ahí tiene su pelito, tenía un parrón, que al colocarse ya la casulla se le caía, se despeinaba. Y en realidad, y él se hacía así nomás, pero no quedaba muy solucionado el problema. Y un día yo dije, ¿por qué no lo peino yo? Y me he acercado, y era genial, porque yo decía, con permiso, padre. Entonces le hacía la partidura, yo tenía una partidura, y le corría el pelo así,
y me da unas ganas de guardarme unos pelitos, pero no se los podía tirar. ¿Y sabe lo que hacía el padre? Era fantástica su actitud. Él sentía que yo estaba feliz. Claro. Entonces, en vez de decirme ya, gracias, se ponía así. Como diciendo, ya, siga. Y me ponía la cabeza a disposición, así. Entonces, eso se lo hice después ya todo el tiempo. Todas las veces que pude, le tocaba la cabeza tranquilamente. ¿Lo puedo interrumpir? ¿Cuál es la razón de esta barba tan larga? No, el padre se la dejó bastante joven, ¿no es cierto? En esa época los padres palotinos eran misioneros que iban al África, ¿no? Y la mayoría usaba barba, o muchos. Y el padre se la dejó. Ahora yo creo que después, con mayor fuerza también... ¿Una imagen de padre? Sí, yo creo que su paternidad, o sea, el padre nunca buscó cosas físicas, ni tampoco, ¿no es cierto?, proyectar como una superioridad. Yo creo que fue una cosa tan espontánea en él, y que en el fondo realmente nos recordaba a Dios Padre, que no es un viejito de barba, sino, pero es un poco la sensación de ese cariño así paternal, claro. Picardía del padre. Nosotros estábamos, en esa época estos encuentros que yo digo, estábamos en Bruselas, en Bélgica, con el padre Jorge Ávila, estudiando. Y allá había una sola hermana Mariana, una sola, que estaba a cargo de los alemanes de Bélgica. Entonces, esta hermana iba ahí, como estaba sola, nos juntábamos los días 18 con ella para celebrar un poco, ¿no es cierto?, la familia de Schoenstatt. Y un día supimos que ella iba a ir a retiro a Schoenstatt, una semana, predicado por el padre. Y habíamos oído que el padre, para confesar a las hermanas, lo hacían un turno muy estricto para que pudieran pasar todas, y creo que le dedicaba 10 minutos a cada una, y no más. Y eran hermanas que estaban ansiosas por hablar con el padre. Entonces con el padre Jorge se nos ocurrió llamar al padre por teléfono. Lo llamamos un par de veces desde Bélgica, y eso es verdad, lo que sale en la novena del padre. Él contestaba las llamadas por teléfono. Las cartas no podía contestarlas todas. Y lo llamábamos como a las 10:30, 11 de la noche. Y el padre estaba en su escritorio, y él contestaba directo. Aló, decía ya. Y nosotros le hablábamos y lo saludábamos y nos daba todo el tiempo del mundo. Nos preguntaba por el curso, nos preguntábamos qué estábamos haciendo, por el curso de padres, después por el curso que estábamos estudiando allá. Era fantástico. Bueno, entonces dijimos, llamémosle una noche, 2 días antes que viajara esta hermana a Schoenstatt. Lo llamamos. Y le dijimos, padre, aparte de saludarlo, qué sé yo, queremos pedirle un gran favor. Díganme nomás. Y el padre un poco decía, lo que me piden los hijos se trata de cumplir. Y le explicamos, padre, esta hermana que está sola acá, dele más tiempo. Listo, dijo, muy bien, listo. Entonces ahora voy a contar lo que nos contó la hermana al regreso de este retiro. La hermana llegó y inmediatamente nos llamó a los 2 padres y nos cuenta. Bueno, ella le tocó el día miércoles, parece, ¿no?, su turno, su confesión. Entonces había una cola de hermanas y había una campanita que indicaba que terminaba la anterior, que entraba la siguiente, y que ella tenía 10 minutos. Bueno, entra a conversar con el padre y a confesarse, y empieza al tiro, como quien dijera, vamos al grano. Entonces el padre le dice, ese padre le dice, hermana, ¿cómo está usted? Le dice, muy bien, padre, muy bien. ¿Sabe, padre, yo quisiera, cuénteme, hermana, ¿cómo está Bélgica? Bueno, sí, ¿cómo está el problema político allá, hermana? Cuénteme, he escuchado. Entonces la hermana decía, pero... Y se le iban los segundos, los minutos. Después le decía, hermana, el clima de Bruselas un poco, parece que es muy nublado, no sé qué cosa. Y la hermana desesperada, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Dice que iba sacando las cuentas, decía, me van quedando 7, me van quedando 6. Y el padre decía, hermana, ¿cuántos alemanes, con cuántos trabaja usted? Y cuando ya calculó la hermana que eran 5 minutos, se entregó y dijo, ya, perdí el tiempo, perdí mi turno, ya, lo que quiera el padre ahora. El padre siguió, pasaron los 10 minutos, no sonaba ninguna campana, pasaron otros 5 minutos y no sonaba nada, y la hermana se empezó, ¿qué pasa? Y de repente el padre le dice lo siguiente a la hermana, hermana, usted parece que no está muy bien. Entonces la hermana no entendía nada, y el padre le dijera, parece que usted no está muy bien. Entonces le dice, porque fíjese, hermana, que 2 angelitos me llamaron, me avisaron que usted parece que necesitaba más tiempo para hablar conmigo. Y ahí le cuenta, los 2 angelitos eran los 2 padres que le habían llamado y que le habían pedido esto.
Y cuando terminó de decirle eso, le dijo, hermana, ahora tiene media hora. O sea, le había dado ya casi 20, 25 minutos, pero que era en esta situación, y después le regaló media hora exclusiva a ella. O sea, en el fondo casi 3/4 de hora o más, solo para la hermana. Yo lo considero fantástico, primero, por la picardía, cómo la trató. Después, cómo fue capaz de, en el fondo, disponer de casi una hora para una sola persona, cuando él sabía que todas las hermanas tenían derecho. Entonces yo creo que ese era el padre. Un hijo le pedía algo y él lo podía hacer, lo hacía. No era una persona, era flexible, no era una persona amarrada, así que tuviera todo, ¿no? Así que en ese contexto tendríamos que trabajarlo mucho más y reflejar un poco de eso. Bueno, no sé si hay tantas otras cosas, pero a lo mejor puedo contar un poco cómo me despedí de él, la última vez que lo vi. Porque entre medio hay, en fin, otros momentos. Hay momentos muy lindos también de esos en que el padre era muy personal. Estos momentos en que le agradecía también cosas, ¿no? El padre, en muchas ocasiones, a muchos sacerdotes, le tuvo un gesto. Y al decir sacerdote estoy pensando, también lo hizo con hermanas, lo hizo con jóvenes, con niñas. Pero yo lo sé por otros padres que me han contado lo mismo. El padre era muy personal y agradecido con las cosas más pequeñas que se hacían. Y era para enseñarnos a que nosotros hiciéramos lo mismo. Y voy a contar algo que es un poco personal, pero lo que él hizo no lo hizo por ser yo, Horacio Rivas, sino que lo hizo por ser un sacerdote que en un momento dado cumplió una tarea, pero después me agregó algo y es lo que voy a contar al final. Me tocó estar con él en Semana Santa, en Schoenstatt. Yo estaba en la casa de las hermanas, celebrándoles misa todos los días. Me tocaron todas las ceremonias de Semana Santa ya con las hermanas marianas. Y el padre paralelamente estaba predicando un retiro a las Frauen, allá. Y yo lo veía nomás, lo veía pasar de lejos, nos saludábamos, y yo estaba en otra cosa y él iba a su retiro, predicaba todo el día. Y el día domingo de resurrección, él ya había terminado su retiro, yo había celebrado una misa, el Amt, que se llama allá en Alemania, que es la misa más solemne el día domingo, era como a las 11 de la mañana, muchas hermanas marianas, y ahí me tocó. Bueno, terminó, yo iba con mi cáliz rumbo del altar, rumbo a la sacristía, y de repente me encuentro en la sacristía con el padre, que estaba paradito ahí en la puerta, me mira, se sonríe, espera que yo deje el cáliz en la mesita, y yo feliz para darle el saludo de Pascua de Resurrección. Entonces el padre, me toma las manos y nos saludamos ahí, qué sé yo, feliz Pascua, Resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo notaba que el padre me apretaba las manos y me las apretaba y me las apretaba y no me soltaba. Bueno, yo seguí conversando, padre, ¿cómo está usted? Supe de su retiro, él me preguntó a mí y seguía con las manos tomadas y me tenía medio apretado así contra su corazón, un poquito, digamos. Entonces de repente me dice, pero yo no vine a saludarlo solamente por Pascua Resurrección, me dijo. Yo vine por otra cosa. Entonces me quedé ahí, siento que yo vine a agradecerle a usted, me dijo. Y yo realmente me helé así, me helé de alegría, de impresión, de no sé qué cosa. Me dijo, sé muy bien lo que usted ha hecho estos 2 meses aquí, o el mes y medio. Y se lo vengo a agradecer personalmente. Entonces, realmente yo sentía como que era Cristo el que estaba hablando, era como un envío, era una cosa. Se me apretó las manos y me dijo, sea siempre así. Y esto dígaselo a los demás padres y que los demás padres también se lo digan a ustedes. Se diga que ahí ya no era que era solo yo, sino que sean una comunidad de padres al servicio de las hermanas, de la familia. Sirvan, o sea, estén atentos a las necesidades. Esto era lo que le quería decir, me dijo Padre Horacio, ahora, hasta luego. Y yo realmente dije, el padre se dio el tiempo de estar esperando que terminara la misa. Se dio el tiempo de que nos saludáramos en Pascua Resurrección y luego se queda como para decir algo. Yo creo que ahí nos dio una lección tremenda de humildad. Segundo, de poder aprender
a agradecer. Yo creo que a nosotros nos cuesta agradecer, porque lo suponemos, lo damos por entendido. Lo que yo había hecho no era nada del otro mundo. Yo había celebrado misas todos los días y había las bendiciones en la tarde. Y nada más. Pero el gesto fue lo otro. Esto es lo que el Padre quiere de sus hijos. Algo así me dijo. Por lo tanto, no era por ser yo, sino que es lo que yo necesito que sea siempre la familia. Una familia en que uno esté en el otro, con el otro, para el otro. Así que eso también es. Y lo quiero decir porque, claro, porque nos dice, ¿no es cierto?, muchas cosas a cada uno. Y ahora paso a cuando lo vi la última vez. Nosotros viajamos a Chile de regreso. Nos habían destinado yo. Todo este tiempo, perdón, padre, que usted estuvo en Francia, que estaba el padre, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, ¿como 2 meses, como debe ser? ¿O? Claro, o sea, en el fondo fue todo el año, no fue muy largo. Yo estuve con él en enero del año 66 y yo viajé a Chile en julio-agosto del 66. O sea, fue entre todo ese periodo que estuve, volvía a Friburgo, volvíamos a Bélgica y volvíamos a verlo. O sea, era un conjunto apretado, así, un momento como bien rico e intenso, y lo aprovechamos al máximo. El día que nos veníamos hacia Chile, el padre Jorge Ávila iba destinado, creo que a Carrascal, no me acuerdo, yo destinado a Temuco. Entonces fuimos a ayudarle la misa y conseguimos tomar desayuno con el padre. Era nuestro último desayuno con él, porque a la 1 de la tarde viajábamos de regreso a Chile. Teníamos que irnos en taxi a Frankfurt o en un auto. Y en el momento del desayuno fue muy lindo, estábamos con él, y al final le dijimos, padre, sabemos que usted tiene confesiones de hermanas hoy día, por lo tanto nos queremos despedir. Pero, nos dijo, así, ¿y a qué hora se van ustedes? A la 1. Pero son las 8:30, dijo, ¿por qué se despiden del padre o no quieren estar con el padre a la 1? Pero padre, le dijimos, si usted va a estar confesando, ¿y qué importa? ¿Y qué importa? ¿Ustedes creen que el padre no tiene tiempo para sus hijos? Qué fantástico escuchar eso. Bueno, padre, no, dijo, a las 12:30 me van a golpear al lugar donde yo voy a estar. Bueno, felices nosotros ya, esperábamos, teníamos todo preparado. Llega a las 12:30 y nos metimos al lugar donde el padre confesaba. Y había una colita de hermanas, era un lugar más público, o sea, no era un lugar muy privado. Y la hermana superiora fue la que se atrevió a golpear, nosotros no nos atrevíamos. Entonces la superiora fue la que pasó, golpeó. Adelante, dice el padre, y ahí están los chilenos. ¡Ah, los chilenitos!, dijo el padre. Muy bien, lo dijo en alemán, ¿sí? Y dejó a la persona que estaba con él, una hermana, se paró y salió. Y nos pesca de las manos otra vez, y se venía por el corredor ahí donde estaban las hermanas haciendo cola y así iba jugando así con nosotros dos, a su pies, al escritorio tan conocido de él. Ese gesto lo hacía sentirse tan niño, ¿no? Niño, y como que no le molestábamos, y como que tenía todo a disposición. Entramos a su escritorio, cierra la puerta y nos dice, pídanme lo que quieran. Y ahí toda mi valentía se desplomó. Yo no sé qué me pasó, pero bueno, lo que pasa, entiendo lo que me pasó. Que yo pensé, me tiré a lo más alto. Yo sabía que lo que le pidiera me lo daba. Eso lo sabía absolutamente. ¿Qué pensé? Voy a decir lo que pensé. Primero pensé en la sotana. Padre, regáleme una sotana suya. No me atreví. Miré la mater de su escritorio y se la iba a pedir. Y dije, no. Después el crucifijo. No. Yo estaba pensando que cuando el padre se da vuelta y nos dice, bueno, no me han pedido nada. No se atreven a pedirle algo al padre. Y en ese momento él estaba abriendo un mueble. Las hermanas le tenían para regalar cosas. Y saca una botella de vino. Una para cada uno. Botella de vino del Rin. Ustedes son chilenos, les gusta el vino. Después una caja de chocolate inmensa, me acuerdo. ¿Todo lo regalaba? La regalaba. Una para cada uno y me daba, usted sigue flaquito, me dijo, ya, tome chocolate. Y bueno, ¿y qué me van a pedir? Y en ese momento yo veo un alto de postales, fotos de él mismo, que las hermanas le ponían ahí para que él regalara. Entonces yo saqué unas poquitas. Entonces llega el padre, tan pocas, me dice. Pesca un alto, tome, me decía el otro padre, tome. Bueno, nosotros quedamos con eso, con la botella de vino, con la caja de chocolate y con las postales. Y se va caminando al escritorio, así, con una pillería, así calladito, despacito. Se sienta y nos mira
¿Y no quieren que se las firme? Nosotros estábamos preocupados de la hora y al mismo tiempo, pero padre, una por una, pues no. Y nos firmó todas las postales con una dedicatoria. Era fantástico verlo así, con la tranquilidad, con la sencillez, con todo eso. Y ver lo que era el padre, y de repente paró y me dijo, nos dijo, ¿a quién se la quieren regalar? A ver, díganme nombres. O sea, como pensando en una persona determinada, querido Juan, tal cosa el padre fundador. En realidad, en ese momento yo creo que no se nos ocurrieron nombres porque uno iba como a un lugar, claro, que uno decía, bueno, ¿a quién le pongo? ¿Cierto? Que uno piensa en muchos y que no piensa en nadie también. Bueno, después de eso, cuando él nos pasó las postales, ahí le dijimos, padre, denos la bendición. Y el padre con una rapidez, no, así dijo, no, se paró, ustedes a mí, y se arrodilló. De 80 y tantos años, se arrodilló, pero violentamente, o sea, con una tranquilidad, y se quedó así. Y nosotros, los dos chilenos, ahí se nos olvidaron todas las fórmulas de bendición, y veíamos la cabeza del padre, esa que yo había tocado tantas veces, estaba así, y el padre en ningún momento levantó la cabeza, porque se dio cuenta que no sabíamos qué hacer nomás. Bueno, le dimos la bendición y nos toma las manos como para besarlas. Él siempre era le gustaba mucho una bendición sacerdotal. Bueno, entonces después, yo lo tomo de aquí, después nos dice, bueno, si ustedes quieren, ahora yo los puedo bendecir. Entonces en ese momento yo le tomo el brazo para levantarlo y me dice, no, estoy muy joven, estoy muy joven todavía, y se paró solito. Y ahí nos dio una bendición, una a cada uno, preciosa, o sea, una bendición, realmente yo lo sentí de envío. Bueno, y después nos toma de la mano, nosotros con nuestros paquetes y las maletas que estaban afuera, y nos vamos al auto. Fue mi última visión física de él aquí en la tierra. Entonces, bueno, nos despedimos, y subimos al auto y él nos hacía con la vela Victoria y el padre, lo veo en Temuco. En Temuco nos vemos. El padre estuvo en Temuco muchas veces. Bajé la ventanilla, padre, en Temuco nos vemos, le dije. En Temuco nos vemos. Y por tercera vez le dije, padre, acuérdese en Temuco. Sí, me dijo en Temuco. Y después nos hace así, partió el auto y nos fue. Llegué a Temuco. Trabajamos ahí un año, en fin. Empezamos, compramos el terreno, construcción del santuario, año 68. Entonces le escribimos una carta al padre para invitarlo a Temuco. Porque todo el mundo se lo peleaba a qué país latinoamericano el padre iba a llegar después de toda esta estadía tanto tiempo afuera. Y esta era una ocasión fantástica. Entonces, y además que habíamos elegido el día del cumpleaños de él para bendecir el santuario, en noviembre. Le escribimos una carta, me tocó a mí escribírsela como asesora ya, y él contesta una carta corta que dice, he recibido la invitación, muchas gracias, con todo gusto estaré allá para la bendición del santuario. Si Dios no quiere que sea así, tengan la certeza que desde donde yo esté, los estaré bendiciendo. Esa carta, no me acuerdo bien, pero había llegado en agosto del 68. El padre moría el 15 de septiembre. Por lo tanto, no lo tuvimos en ninguna parte aquí en la tierra, pero ese día de la inauguración y de la bendición estábamos seguros que el Padre nos estaba bendiciendo en el cielo. Ahora, lo último, yo he seguido conversando con el Padre. Yo converso harto con él, de rezo, en fin. Y de repente, para situaciones bien especiales, así que son difíciles de resolver, le hablo. Le digo, ya, padrecito, acuérdate. Y yo llevo 27 años ya casi de sacerdote. Les contémosle los dos que estuve allá, en fin, 25 años. Nunca me ha fallado, nunca. ¿Usted siente la respuesta? La respuesta absoluta, clara, casi nítida, diría yo. Casi tangible. Claro, casi tangible. Ahora, no le pido a cada rato, porque si no sería ya superstición. Pero las pocas veces que se lo he pedido, nunca me ha fallado, y en situaciones bien difíciles. Y quiero contar una que para mí es bien especial. Yo estaba en una ocasión con una señora, llevábamos hora y media conversando, y era una situación sumamente difícil que había que resolver, y lo más difícil era que había que resolverlo ahí, en el acto. Entonces, había 3 posibles soluciones, y yo no sabía cuál de las 3.
Y le dábamos vuelta y le dábamos vuelta y de repente me acordé del Padre. Y tengo que confesar que dudé algunos segundos. Dije, no, pero hoy día, ¿cómo me va a decir en este momento? Y después le dije, perdóname, Padre, no, ayúdame. Todo esto calladito yo por dentro. Y estábamos, y de repente yo, supongamos la señora estaba ahí, una silla, detrás estaba la pared. Levanto la vista, pero sin querer buscar nada, solamente pensando. Y encima de la cabeza de la señora había un calendario, que yo lo estaba mirando hacía rato. Era un calendario muy típico de un almacén. Esto con una foto de un volcán arriba y abajo almacén no sé cuánto y con todo lo que vende. En la tercera línea estaba una de las 3 soluciones. Y yo lo miré así, fue tal mi impacto que le dije a la señora, haga esto. Y la señora se asustó y me dijo, padre, ¿cómo está tan seguro? Hágalo, después le explico. Y era eso. Entonces la señora me llama por teléfono y me dijo, padre, esto fue, cuénteme cómo. Y ahí le conté. Ahora, yo lo cuento nomás como un hecho, no se trata de un milagro, no se trata de nada, pero qué fantástico es sentir eso tan personal. El padre era un ser que quería que sus hijos se dieran cuenta que era padre. No para figurar como padre, sino que para que cada uno se transformara un poquito más en padre, claro. Eso es un poco. Hay muchas o distintas otras cosas que de repente uno podría contar, o también por cosas que uno ha escuchado de otros, ¿eh? Ahora, yo quisiera, al dejar este testimonio, decirle realmente a las personas que, o que van entrando al movimiento, o que ya llevan un tiempo, si van entrando, siempre se crea una situación difícil con la persona del Padre. ¿Por qué tanto Padre? Lo que decíamos hace un rato. Y eso que ahora es distinto porque el Padre ya no está en la tierra. A mí cuando me tocó no quererlo tanto todavía, no era no quererlo, pero no sentirlo tan cercano, el Padre estaba vivo. Entonces a mí me llamaba la atención como una persona viva, pero ahora comprendo realmente, no solo que yo creo que incluso es poco todavía lo que podemos hablar de él, se podría hablar mucho más, porque en el fondo cada fundador, ¿no es cierto?, pasa a ser un rostro inmenso de Dios, de Cristo. Y es un mensaje vivo para una época determinada de la Iglesia y de la historia del mundo, y lógicamente para su familia, su propia familia. Y quien no ha entendido al Padre nunca va a entender Schoenstatt. Ahora, yo sé que es un proceso, claro, yo sé que es un proceso. Y si es un proceso, toma tiempo. Pero ahí les diría a las personas, tengan paciencia. Como a mí me costó años, no se compliquen. Esperen años, pero sientan que a veces va a ser más corto el tiempo. Y que algún día van a poder estar contando experiencias muy cercanas con el Padre, de otra forma, porque quizás, bueno, no solo quizás, no lo van a ver aquí en la tierra, pero lo van a sentir, percibir, experimentar. Y yo creo que eso es sumamente importante. Con los mismos rasgos de él, su delicadeza, su ternura, pero también su firmeza, también su resiedumbre, también su claridad, su apoyo, pero nunca el querer quebrar a alguien, jamás. Él nunca iba al choque en ese sentido, y si lo hizo alguna vez fue con un grupo grande para un momento determinado. Recuerdo que algunos padres contaron que cuando le preguntaron, padre, denos un consejo sobre la confesión. Imagínense, tantos años sacerdote él, todo un pastor, todo un profeta, todo un psicólogo, no, todo un educador. ¿Qué podría decir, qué podría haber dicho él sobre la confesión? Tantas cosas. Y la respuesta fue, no se olviden nunca que la confesión es para ayudar y no para complicar. Yo creo que eso resume perfectamente lo que es el corazón del Padre, el alma del Padre. Dios no nos quiere complicar. Dios necesita padres, pero que antes sean niños. Y el Padre, porque fue Padre porque se hizo niño. Y se dejó educar por sus propios hijos también. Y se transformó en Padre porque los hijos lo transformaron en Padre, pero porque Él llevaba esa riqueza en su corazón. Y eso lo vivió plenamente. Qué ganas de mostrar más cosas del Padre, pero por lo menos sepan que lo pueden sentir, esa misma mano que revolvía el café, esa misma mano que a uno lo llevaba jugando, esa misma mano que bendecía, esa misma mano que perdonaba los pecados, esa misma mano que agradecía. Esa mano también puede hoy día ayudar a muchísimos a llegar a una plenitud y a entender la maravilla de ser hijo
de Dios. Claro, eso también es una última pregunta, yo creo que ha dicho todo y de manera tan linda. Para esa gente justamente que está recién empezando y que pareciera ser un mundo percibir todo lo que es la riqueza del Padre y entender por último. Bueno, aparte de paciencia, ¿cómo le aconsejaría usted que trataran de producir un encuentro con el Padre? O sea, porque de repente en los libros no va a estar. Sí. ¿Cómo se busca? Ya que nosotros no pudimos conocerlo. Yo creo que lo primero va a ser realmente tratar de conversar con él. Simplemente hablarle. Mira, Padre, me han dicho que es bueno conversar contigo. No me nace, no lo siento, pero te voy a hablar. Estoy entrando a este movimiento que es obra tuya. Ayúdame a conocerlo, ayúdame. Yo diría, primero conversar con él, rezarle. Y quizá al conversar con personas que lo han conocido, al leer los testimonios, o después también, y aquí está el gran secreto, el santuario. Él dijo tantas veces, dado que no los puedo atender a todos, me encontrarán siempre en el santuario. Yo creo que el que va al santuario va a descubrir no solo a la Mater, también al Padre. Y yo creo que ahí va a estar el secreto. Que se atrevan a hablarle, que se atrevan a sentirlo como alguien que está intercediendo en el cielo, y que vayan al santuario y ahí lo van a descubrir. Todo el resto se va a dar solo. Y hay gente que se va a demorar mucho. Hay otros que creían que se iban a demorar y no se demoraron tanto. Yo creo que cada uno según su forma. Pero sí que es cierto que es posible no solo mirarlo en una foto. Y quizás esto también lo diría. Hay que sacarlo del cuadro, de la foto. Hay que verlo más encarnado. Hay que verlo caminando, sintiendo un poco eso, y que estaba interesado porque partía de la persona, de su situación, de su realidad. Hay una señora que siempre cuenta que llegó un Viernes Santo a verlo. Y que la señora que quería cumplir muy bien el Viernes Santo, estaba ayunando, porque el Viernes Santo se ayuna. El padre le dijo, usted está muy cansada, aliméntese, almuerce bien, coma bastante, descanse y después hablamos. Y la hizo comer, la señora, voy a perder mi ayuno. Por algo tuvo que viajar hoy día, por algo. Pero pensó en ella primero, no pensó si era norma o no era norma. Esta persona está cansada, esta persona quiere hablar bien, necesita estar tranquila. Coma, descanse y hablamos todo lo que usted quiera. Pero que por ahí va el secreto del mundo de una libertad muy grande en el contexto de la libertad de los hijos de Dios, digamos. Claro. Fantástico, Cecilia, agradezco mucho esta ocasión porque todo lo que puede hacer, yo siento ese compromiso. Si yo conocí al Padre, si tantos de nosotros lo pudimos conocer, yo creo que sería una falta grave no hablar de Él. Y por eso que todo lo que se pueda decir, que se diga así espontáneamente. Mi interés era mostrarlo desde este ángulo. El Padre súper cercano, el Padre que a uno lo va acompañando y que lo va educando siempre, no importa dónde esté ni cómo esté uno también.